Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de vosotros, de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué comencé este video, este saludo, con la carta a los Filipenses? Porque creo que la carta de los Filipenses es una de las pocas cartas, junto con la de Éfeso y la de Filemón, en la que Pablo no exhorta a la iglesia, en la que Pablo no confronta a la iglesia del pecado, sino que lo saluda y se llena de gozo en sus palabras, teniendo en cuenta que la carta de Pablo a los Filipenses se fue escrita en la primera prisión de Pablo, ya al final de esos 2 años que estuvo preso. Y esta carta, en contraste a la de Corinto, por ejemplo, fue una carta de exhortación al pueblo de Dios, amén. La carta a los Filipenses es una carta de gozo, de alegría, de pensar en los filipenses y gozarse con ellos. Pablo dice que se goza, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Está hablando de un gozo cuando se acuerda de ellos. La iglesia hija de Filipo era una iglesia que Pablo se llenaba el alma cuando se acordaba de ellos. Que la prisión para él pasaba a ser absolutamente nada, porque tener hijos espirituales como los de Filipenses, de Filipo, era para él un gozo. Me pareció bueno comenzar esta carta de esta manera porque es lo que yo siento por la iglesia de José C. Paz. Una iglesia similar a la de Filipo, una iglesia comprometida con las cosas de Dios. Si tuviera que estar en la piel de Pablo, yo creo que me dirigiría de la misma manera hacia ustedes como Pablo se dirigió a la iglesia de Filipo. Me lleno de gozo cuando me acuerdo de ustedes, hablando de la iglesia de José C. Paz. Cuando recuerdo cada uno de sus rostros, cuando me acuerdo de su esfuerzo, cuando veo fotos de sus evangelismos, de lo pronto que han crecido, de lo rápido que tomaron la visión, del compañerismo de la Casa del Alfarero, pero principalmente como cristianismo, como cristianos. Quiero que entiendas, estamos en una época de cuarentena, pero en la antigüedad, por ejemplo, Pablo no tenía medios como para poder comunicarse de esta manera, por video, por WhatsApp, por internet, por teléfono, no había nada de eso. Ellos vivían a una distancia y la única forma de comunicarse era por cartas. Pablo estaba preso, una especie de la cuarentena que hoy estamos viviendo nosotros, amén. Pero a pesar de las distancias, a pesar de el distanciamiento que ellos tenían, ellos no dejaban de comunicarse, ellos no dejaban de animarse, ellos no dejaban de hacer la voluntad de Dios. Hoy tenemos una persecución que justamente nos toca comunicarnos simplemente por estos medios gracias a Dios por estos medios de YouTube y WhatsApp, amén. Pero en la época de Pablo era realmente peligroso comunicarse. Ellos no podían tener una relación común de pastor a discípulos o de congregantes a pastor. ¿Por qué? Porque había una persecución del Imperio Romano sobre la iglesia cristiana. Y allí no era que un virus te agarraba y te podía dar una fiebre y te podías enfermar y algunos podían morir. Ahí te morías directamente porque era una persecución a muerte. Había condenas. Pablo estaba cumpliendo una condena en Roma. Pero para la gloria de Dios, nuestra iglesia de José C. Paz, su iglesia, nuestra iglesia hija, no han parado, seguimos trabajando por medio de YouTube. Yo sé que cada uno en su hogar está haciendo la obra de Jesucristo, cada uno está animando a otros en sus casas, en sus familiares, amén. Todas las cosas, dice Romanos 8, todas las cosas nos ayudan para bien a lo que estamos en Cristo Jesús. Yo creo que el coronavirus vino para ayudarnos.
Yo no creo que el coronavirus haya sido la peste, la maldición de Dios, como dicen muchos, o Dios enojado con la humanidad. En el caso de los que dicen Dios enojado con la humanidad, yo no creo que, por ejemplo, si yo le digo a mi hija, tené cuidado porque te vas a meter los dedos en el enchufe, y ella mete los dedos en el enchufe y se queda electrocutada, yo no soy malo porque le estoy avisando que el enchufe o que la electricidad le hace mal. Simplemente le estoy diciendo no lo hagas. Bueno, Dios nos dio advertencias cientos de miles años atrás a la humanidad entera, y hoy está pasando lo que la Biblia ya hace cientos de años atrás nos explicó. O sea que Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios que advierte, que nos dice cuidado, ese camino no, pero salvando esa distancia que nosotros como cristianos ya lo conocemos. El coronavirus vino también para traer una conciencia, para traer una realidad a la gente, para mostrarnos que por donde íbamos estábamos mal, si hablamos y me pongo en la piel de la humanidad. El otro día un vecino me preguntaba y me hacía una pregunta de frente a frente, así él en su vereda y yo en la mía, y me preguntaba, porque él sabe que soy pastor, y él me decía, ¿y qué opinas de todo esto? Y yo le digo muy frescamente, estaba hablando con un hermano que había venido a casa a traer un diezmo y a traer unas ofrendas, porque no tenemos otra forma de sostener la iglesia. Y le digo a este vecino, yo estoy feliz, le digo. Yo nunca estuve tan feliz. Y este hombre puso con su barbijo en la cara y con sus guantes de látex negros en las manos, me miró con una cara y con ojos desorbitados y decía, ¿pero cómo? ¿Feliz de qué? Y estoy feliz porque veo que las familias empezaron a compartir nuevamente una vida familiar, valga la redundancia, unidos. Las madres enseñando a sus hijas enseñanzas tan elementales que edificarán el resto de sus vidas, porque le están enseñando cosas que si no hubiese sido por esta cuarentena, ellas nunca le hubiesen dedicado tiempo a sus hijas. Amén. Y edificarán las vidas de esas hijas, padres jugando juegos de caja, juegos de intelecto con los hijos, compartiendo tiempo, amén, matrimonios teniendo tiempo de comunicación entre ellos. Esta persona, cuando escuchó ese pensamiento, le cambió el rostro y con su cabeza sentía como queriendo autoconvencerse de que en realidad no es tan malo todo lo que está pasando. Por otro lado, le digo a esta persona, el coronavirus produjo que la gente muera menos. Y dice, no, pero si ya se murieron como 100 personas en Argentina. Sí, bueno, sé que se murieron 100 personas en Argentina, en un país de 44 millones de personas. Amén, sí, ya lo sé, es mínima el número, pero no, el coronavirus produjo menos gente que muera en accidentes de tránsito, bajó la cantidad de gente que se moría. Morían 5.000 personas por día de accidentes de tránsito, no 100 personas. Bajó el nivel de muertos por robos y delitos, bajó la delincuencia. Yo creo que el coronavirus nos está haciendo un favor increíble. En estos 3 meses, le digo a esta persona, bajó la tasa de mortalidad, pero tremendamente en todo el mundo. El coronavirus está salvando una sociedad, le dije. Y yo creo que ese es el principio de lo que nosotros tenemos que entender. Dios no hace las cosas porque sí. Dios es un Dios perfecto que nos avisa, nos dice que los últimos tiempos van a ser así, que muchos son los llamados, pero pocos van a tomar la decisión. Yo creo que este tiempo es un tiempo para la iglesia. Es un tiempo para el cristianismo, es el tiempo de Cristo. Todo será diferente después del coronavirus. Toda la sociedad, toda la iglesia de Jesucristo, después de todo esto, la iglesia de Jesucristo será un eslabón increíble, amén, más que importante para lo que es el último gran avivamiento que Dios está preparando por medio de todo esto. La iglesia de Jesucristo es ese eslabón que va a conectar el último gran avivamiento con los últimos hechos y catástrofes que hemos vivido como señales de Cristo. Ese es el nexo, esa es la conexión. Amén. El último gran avivamiento se tiene que aliar, se tiene que unir con nosotros y nosotros somos ese eslabón que conectará el último gran avivamiento con el plan de Dios. Hay un dicho que dice que mientras el pescador no pesca o está en la orilla, repara las redes. Y ese es el trabajo que todo pescador de almas, como dijo el Señor, le dijo a los discípulos, los convertiré en pescadores de hombres. Yo creo que ese es el reto de todo discípulo, de todo hijo de Dios, de toda mujer, de todo hombre cristiano, de toda familia cristiana.
Creo que ese es el reto más grande que Dios nos está poniendo a nosotros. No es momento de cristianismo modo miedo, modo preservación. No es momento de cristianismo modo no sé qué hacer. Yo creo que nosotros sí sabemos qué hacer. Fuimos enseñados para estos tiempos. Fuimos preparados para estos momentos. Es momento de poner en práctica todo lo aprendido. Dios está esperando que los cristianos de todo el mundo preparemos las redes para el último gran avivamiento. Ahora, ¿preparar las redes de qué manera? Bueno, justamente la manera que nosotros como cristianos preparamos nuestras redes es en oración, en lectura de la palabra, en oír la palabra de Dios, que gracias a Dios no dejamos de predicar el Evangelio, porque hoy Dios nos ha dado la opción de poder salir por medio de YouTube. O sea, tener una relación más íntima con Dios nos salvará, nos mantendrá y nos hará salir del modo miedo. El perfecto amor echa fuera el temor, dice la palabra de Dios. Sé que ustedes tienen un amor genuino por las almas, eso yo lo sé, lo he visto y puedo ver reportes, testimonios de lo que Dios está haciendo en la iglesia de José de Paz. Hay un amor por las almas, amén. Y que lo más maravilloso de todo esto es que Dios nos necesita para juntar esas miles de almas. El Señor Jesús le muestra los campos a los discípulos y en los campos de Jerusalén, cuando el algodón ya estaba listo, el algodón sale del capullo y cuando sale del capullo sale un algodón blanco. Y cuando está para la cosecha, tú miras el campo y ves un manto blanco sobre la tierra. El Señor le decía, los campos están blancos, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Esa ilustración que el Señor usa nos está hablando a nosotros, nos está diciendo que es nuestro tiempo. El campo, las almas perdidas, el mundo, ya está listo. Están en sus casas, están atemorizados, están esperando que alguien les dé una palabra de ánimo y de aliento. ¿Y quién le va a dar una palabra de ánimo y aliento sino el pueblo de Dios? Ese es el momento que Dios nos está regalando para poder traer un avivamiento a todo este mundo que se está perdiendo, que se estaba perdiendo, pero ahora hay una nueva oportunidad, hay un nuevo cambio, hay un nuevo orden mundial, y creo que nosotros somos la respuesta. Yo sé que hay muchos cristianos que no congregan y que no están escuchando palabra de Dios, que no están escuchando el mensaje de Dios, y que se están atemorizando. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, cuando tú tienes intimidad con Dios, Él te anima, Él te da poder, Él te da autoridad. La iglesia no dejó de existir. La iglesia está más viva que nunca. No es tiempo de modo temor ni modo preservación. No tenemos que estar esperando, amén, que pase esto y nada más. No es momento de arreglar las redes, es tiempo de Cristo, de animar, de tener una relación más íntima y más personal con Dios, amén. Es eso lo que Dios te está hablando en esta tarde. Una nueva etapa como iglesia viene. Y para eso tenemos que estar nosotros bien fortalecidos, tenemos que estar animados y con las redes bien arregladas, porque el último gran avivamiento se está por dar. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, decía Pablo. Y yo me alío a las palabras de Pablo cuando me acuerdo de la iglesia de José de Paz, de su pastor Nicolás y Daniela, de sus hijos, de cada hermano, de cuando comenzamos hace 2 años atrás, creo, que tomaron la visión, ahí 5 o 6 hermanos, gente mayor, algunos ya partieron con el Señor, que están en la presencia de Dios, pero ahí están todavía trabajando porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Se viene un gran avivamiento, se viene un nuevo tiempo para la iglesia y ustedes van a ser los pescadores de hombres que Dios quiere usar. Quiero saludarlos desde aquí, desde Están Suárez, a nuestra iglesia hija. Queremos saludar a cada congregante, cada hermano, cada hermana. Amén. Los hermanos que están ahí trabajando junto al pastor. Las hermanas mayores que están trabajando, las hermanas que están en la guardería, las que están en la limpieza. Sé que hay un esfuerzo increíble que Dios lo vio y lo va a recompensar y Dios está sosteniendo a su pueblo. Por eso queremos saludarlo. Apoyen a su pastor, a su esposa, que están velando por sus almas, así dice la palabra de Dios, y eso es lo que es para lo que fue preparado el pastor Nicolás. Cristianismo verdadero, hermanos,
no es estar en modo miedo ni modo preservación. Somos llamados a grandes cosas en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Oren por nosotros. Nosotros estamos orando por ustedes. Y pronto nos vemos si Cristo no viene antes. Que Dios los bendiga.